Muy buenas noches. Bienvenidos a Quien Resulte Responsable, conducido por Federico Mayorga y Jesús Castillo. Comenzamos. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. En este su programa, Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Hoy vamos a tener un programa pues muy interesante. Vamos a hacer un balance de el gobierno del doctor Marco Adame, que obviamente en 8 días dejará de ser el gobernador constitucional del estado de Morelos para que tome posesión Graco Ramírez como gobernador electo y dentro de 8 días pues ya gobernador constitucional del estado de Morelos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Óscar Sergio Hernández Benítez, secretario de Gobierno. Óscar, ¿cómo estamos? ¿Gusto en saludarte? No, hombre, el gusto es mío. Mauricio, gracias. Jesús, buenas noches. Con el gusto de saludarles. Y ahora estar aquí en A Quien Resulte Responsable. Pero pues casi no vienes y luego te hablo y este es el secretario. Lo bueno es que ya te vamos a poder ver más seguido. Como estoy medio ocupado. Bueno, pero pues ya te vamos a tener más seguido, Jesús. Ya, como siempre, gusto en saludarte. Igualmente, Federico. Estarás en el primer bloque, en el segundo bloque estará Carlos Félix también con nosotros, que se encuentra aquí también en el estudio. Óscar, yo creo que, ¿cuál es el sentir? Tú como encargado de la política del estado de Morelos, ¿qué dejan ustedes hoy por hoy? ¿Cómo lo dejas el estado? Pues primero agradecerles la entrevista. Por supuesto, siempre es un placer compartir con el auditorio, con ustedes, un espacio de reflexión que permite conocer muchas cosas. Y bueno, agradecido por este momento, este espacio que compartimos. Y bueno, en los últimos días, las grandes preguntas para quienes vamos dejando el gobierno, cómo estuvo, qué pasó y ahora qué van a hacer, pues son las preguntas cotidianas que hoy nos hacen. Y en estos últimos días yo comentaba con el señor gobernador y con algunos miembros de la Comisión de Enlace del nuevo gobierno, que en términos generales este gobierno que encabeza aún el doctor Marco Adame dejó una plataforma muy sólida, muy sólida, de lanzamiento y proyección para el desarrollo de Morelos en muy diversos temas. Durante este gobierno, durante este sexenio, se pudieron consolidar varias bases que han permitido y que van a permitir potenciar el desarrollo del estado de Morelos en varios aspectos. Por ejemplo, el tema de seguridad, que es el más recurrente, el más hablado sin duda alguna, el que está más en boca de todos. Este gobierno deja una plataforma en materia de seguridad importante en varios aspectos. Por ejemplo, exámenes de evaluación que no se hacían en este estado y que hoy, al día 14 de este mes, el gobierno del estado cumple el compromiso que hizo de que el 75% de los elementos de la fuerza pública estatal hayan sido evaluados. Y a partir de esta evaluación, pues una depuración. Entonces, ahí hay una base importante. Para poder hacer estos exámenes de evaluación, ha quedado instalado un centro de control y confianza que se hace, en donde se hacen los exámenes de evaluación, con polígrafistas, psicólogos, con todo un know-how, ¿no? bastante sólido. Morelos tiene un reconocimiento y una certificación de este centro de evaluación. Y esto yo creo que es una plataforma, como quiera que sea, como quiera que lo queramos ver, con todos los bemoles y críticas o imponderables que puede tener, finalmente es una plataforma que, potencializándola en los próximos años, va a terminar en una política pública de evaluación y depuración de cuerpos policíacos, por ejemplo. En otro rubro en materia de seguridad, quedó instalado el primer módulo en la primera fase de la policía acreditable. Un nuevo modelo de policía. Son más de 200 policías, 280 policías de este nuevo modelo que
se llama policía acreditable, ¿no? Y luego nos preguntan, oiga, pero ¿por qué es acreditable? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues es acreditable porque ha cumplido ciertos requisitos, ha acreditado una serie de valores que no estaban en ese momento en este estado, ¿no? Por ejemplo, el nivel de escolaridad de estos elementos es superior a los que... Es preparatoria. Segundo, la capacitación es una capacitación que se realizó en instalaciones de la milicia. Tercero, está integrado con 3 grandes áreas, una que es la operativa, que es los elementos pie-tierra, patrullajes, etcétera, un área de investigación y un área de información e inteligencia. Esto tampoco existía y tampoco se había venido desarrollando con tanta solidez como hoy se deja en el caso de seguridad. Y así como este otro, pues podemos hablar de muchos otros temas en materia de seguridad. Para resumir la pregunta que me hacías, creo que hoy se deja una plataforma muy sólida de desarrollo, pero no solo una plataforma que nadie puede ver, ni palpar, ni sentir, sino que queda ahí perfectamente definida, con programas, planes, estructura, infraestructura, que va a permitir que los próximos años, en un seguimiento de ello, va a desembocar, sin duda alguna, en que Morelos pueda ir desarrollando. Señor secretario, yo le quiero preguntar, y creo interpretar lo que piensa mucha gente. Esta semana fue especialmente caótica en la ciudad de Cuernavaca. Tuvimos muchas manifestaciones, bloqueos, el asunto de los pensionados. La gente considera, cuando ve todo esto, que hay una ingobernabilidad, que pues parece que los que ya se van no quieren ya hacerse cargo sobre las cosas, y los que todavía no llegan, pues dicen, no es mi problema, hasta que yo empezaré a atender este asunto. Ese es lo que hemos escuchado entre la gente. ¿Qué decirle a esta población que se ve afectada por este tipo de bloqueos y que aparentemente no estuviera haciendo nada el gobierno? Es un tema bastante interesante, lo comentamos antes de entrar al aire. Hoy tenemos instalado en el Estado un valor que es el de la democracia y la libertad de expresión y la libertad de acción. En el caso particular de los jubilados, es un tema que tiene que ver con una demanda, una solicitud que ellos hacen de un derecho que juzgan que tienen, que es el derecho de prima de antigüedad. Hay 2 tesis jurisprudenciales, digamos, no hay jurisprudencia, pero hay tesis de jurisprudencia. Unas que le dan la razón a los maestros en términos de que sí tienen derecho, y otra en donde dice que no tienen derecho porque ya se les fue dando a través de diferentes medios. Sus salarios. La autoridad tiene que buscar conciliar todo eso. Entonces, entre la solicitud de cubrir este derecho jurídicamente y la presión social, pues es un caldo de cultivo que se está haciendo. Pero además no es cualquier cantidad de dinero. No, son 100 millones de pesos que se demandan. Es muy curioso, fíjate que hace un año tuvimos el mismo problema. El gobierno del Estado aportó 75 millones de pesos en espera de que pues haya jurisprudencia. Lo que nosotros queremos es que la Corte resuelva y diga sí es, y pues hay que darlo, o no es, porque ya se dieron, y pues que se resuelva el asunto, ¿no? Pero hace un año avanzamos un poco en este tema, pusimos 75 millones de pesos. Se entregaron, ¿no? ¿Ellos quieren que sea anual? ¿Ellos quieren que el pago sea anual o cómo? No, es un pago único. ¿Único? De 200 millones de pesos. Pero lo más interesante y lo más curioso, y por eso hacemos la invitación a los maestros, es que cuando se da este pago, que no es prima vacacional, pero no es prima de antigüedad, pero pues así se trabajó y se dio. Cuando platicas hoy con ellos, les dices, oye, lo que les dimos, no, qué bueno que nos dieron eso, pero eso no corresponde a ningún compromiso. O sea, es muy complicado. Sí. Y hoy es exactamente lo mismo. Nosotros hacemos un llamado a los maestros a que no sea esta práctica de bloquear la ciudad. Al final de cuentas, quienes salen más afectados son los ciudadanos, los morelenses, y la imagen de los propios maestros, ¿no? Eso es bien importante, la imagen de un maestro que... Estamos acostumbrados, digo,
yo creo que el maestro hoy por hoy, les mandamos un saludo cordial. Yo creo que, bueno, son los que nos enseñan, ¿sí? Son los que nos educan, los que nos enseñan a leer, los que nos enseñan a razonar, ¿sí? Entonces, yo no me imagino, digo, y esto ha ido sucediendo con una libertad, con una democracia, desde un punto de vista probablemente mal entendida, porque aquí quien autorizó sus 100 millones para ellos fue el Congreso saliente, ¿sí? Ni siquiera tomó en cuenta lo que fue el gobierno. El gobierno no se trata por defender al gobierno, sino simplemente si el Congreso fue el que lo autorizó, pues es el que debía disponer de los recursos para que el gobierno lo pudiera hacer. Digo, lamentablemente la legislatura de los simuladores pues terminó, dijo ahí nos vemos, y le dejó la papa caliente. Pero sí, yo creo que hoy por hoy estos maestros y los maestros profesores a los cuales nos enseñaron y enseñan a nuestros hijos, y así seguirá siendo, yo creo que tienen una imagen, ¿no? Es un respeto, y con esto yo creo que no es la forma correcta que lo están haciendo de manifestarse. Yo creo que hoy por hoy, creo que lo pueden hacer por medio de un grupo, de una representación, y hacer las cosas, ¿no? Digo, para que realmente, digo, pues todos quisiéramos, entonces nosotros como ciudadanos también vamos a pedir también pues una lana, ¿no? Pues, porque pues ellos son maestros, nosotros somos ciudadanos, ¿no? Y nosotros también aportamos. Entonces cualquier situación pudiese pasar, lo que está generando aquí el problema es el caos, porque es una falta de respeto a la ciudadanía. Ellos son ciudadanos, sí, todos tenemos derecho, pero vamos, aquí también tenemos que ser realistas, porque fue el Congreso quien lo autorizó, que dijo que a más tardar el 15 de septiembre iba a cubrir la cantidad de 50 millones de pesos. Tú me dices si estoy mal, Oscar Sergio, ¿me regreso? Sí, y pues obviamente pues no hubo esa situación, y ya posteriormente le dejaron la papa caliente, nada más a lo que fue hoy por hoy el gobierno que está próximo a terminar, ¿no? Sí, pero aquí hay que hacer el llamado a los maestros. Los mecanismos son el diálogo, el estar abierto. Sí, ellos son los que enseñan a dialogar, ¿no? No ha habido una negativa, estamos viendo cómo se soluciona, y yo creo que mientras hay ese respeto y posibilidad de diálogo, pues debemos considerar qué otro tipo de cosas dañan a la... ¿Qué alternativas? terceros, que todo ¿no? se puede hacer, ¿no? Y las estamos viendo, las estamos valorando, queremos resolverla de esa manera, y estamos invitando a los maestros a que sea ese mecanismo. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos con Carlos Félix también aquí en esta mesa, continuamos 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. En un momento regresamos. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Félix. Carlitos, ¿cómo estamos? Gusto en saludarte, buenas noches. El gusto es mío, Federico, bienvenido también el ingeniero Oscar Sergio Hernández Benítez. Carlos, gracias. Bueno, comentábamos hace un momento el tema de la gobernabilidad. Pareciera, como decía Jesús, que no hay quien ponga orden, pero yo creo que es propio de un momento de cambio y transición. ¿Tú lo atribuyes a la coyuntura al final del sexenio, cuando hay transportistas, estudiantes, maestros jubilados, normalistas? Yo lo pongo en dos vertientes, ¿no? Una que tiene que ver con lo que todavía le toca hacer a este gobierno. En el caso del transporte, que estamos dialogando con los estudiantes, estamos dialogando con varios grupos, buscando que un sector que sea sensible pueda ser menos afectado. En el caso de los jubilados, pues, estamos buscando encontrarle una salida al asunto, porque tiene que ver con recursos que no se tienen, pero que además se tendrán en el transcurso del año. El presupuesto es anual y el presupuesto no llega cada mes, la parte proporcional. Pero te reitero, tú lo atribuyes a una coyuntura de un final de sexenio con una nueva administración, porque no fue la constante durante 6 años del gobierno de Marco Adame. Ese es un primer riel, el que todavía lo que tenemos que hacer nosotros. Y el otro es el que tiene que ver con el nuevo gobierno. Y yo digo, a
a condición de parecer simplista, que también hay determinados grupos que quieren hacerle sentir al nuevo gobierno, pues que ahí están. Claro. Que Aquí pueden, estamos presentes, que pueden ¿no? hacer ciertas cosas. Y a veces esta coyuntura pues se mezcla, Sí. y por eso decía yo, a riesgo de parecer muy simplista, me parece que este tránsito entre el nuevo gobierno... Es un escarceo para escarceo. el nuevo gobierno, mostrar músculo y negociar. Sobre todo cuando hubo expectativas Sobre todo muy altas, ¿no? El PRI tenía la expectativa de Sí. obtener el triunfo, ¿ah? El PAN, al quien le daban menos posibilidades, el PRD un poco más. Entonces, a mí me parece, a riesgo, repito, de parecer muy simplista, que se mezclan estas dos cosas. Lo que todavía Mucha tiene que, razón, ¿eh? lo que todavía se le tiene que exigir al gobierno antes de irse, pero además lo que se le pone enfrente al nuevo gobierno Sí, claro. antes de la toma de posesión, que eso da para cualquier... No alcanzaría el programa entero para hacer un balance justo, equitativo, de 6 años de la segunda administración panista en Morelos. Pero hay 3 momentos que quisiera ver si nos puedes ayudar sucintamente a cómo los viviste, estando y no en esa posición como secretario de gobierno. Uno, cuando Marco Adame era el candidato y la premisa era poder a los ojos ciudadanos. ¿Qué pasó con esa premisa? Segundo, las elecciones intermedias en el 2009, que para muchos son un referéndum de si el gobierno va bien, no va mal, o qué pasa. Y tercero, el cierre, con la visita número 31 del presidente, cosa que es inédita, con lo que esto representa. No nada más es una cuestión de imagen, es una cuestión de apoyos tácito, programas, recursos, etcétera. Muy brevemente, a ver si podemos abarcar. Un comentario muy simple. Lo que tenemos que hacer es superar una visión de opuestos, ¿no? Todo estuvo mal o todo estuvo bien. No. Ni una posición triunfalista. Eso es ser maniqueo, no existe. Ni una posición de que pues todo esto estuvo muy mal. Yo creo que entre esos dos extremos pues hay una serie de cosas que sí se hicieron muy bien, otras que se hicieron y quizás no tuvieron los resultados que se esperaban. Entonces, que se hicieron, las hicimos, hablando del gobierno. Hablando del gobierno, ¿no? Yo hablo en lo que me corresponde decir. Entonces, hay en esa franja, pues, todo un claroscuro de cosas que yo decía de manera muy general, que en estos 6 años lo que se pudo generar es una plataforma muy sólida que potencia el desarrollo del Estado. En el caso del poder a los ojos ciudadanos, a mí me parece que hoy más que nunca los ciudadanos no solo tienen ese poder porque participan más, tienen hoy más posibilidades de darse las autoridades que ellos quieren. Uno puede cuestionar, oye, en 3 años Cuernavaca otra vez está deshecha sus calles. Sí. Y dices, bueno... Espantoso. Vamos como los cangrejos. El mismo partido que ocasionó todo ese caos, pues es el mismo partido que gana. O sea, ¿cómo te lo explicas? Pero en donde todos nos encontramos pues fue la decisión soberana del pueblo. Fíjate que yo ahí difiero un poquito. Y ahí, pues bueno... Yo siento que, Oscar Sergio, yo creo que ahí no ganaron los partidos. Yo creo que fueron las personas, fueron los candidatos como tal. Mira, yo creo que Jorge Morales Barús, digo, lo sabemos, fue gobernador del Estado por la situación del juicio político que hubo contra Carrillo Lea, hizo bien su trabajo, ha sido una persona que ha trabajado, inclusive con el Partido Acción Nacional, que ha trabajado, que tiene una imagen. Graco pues vino trabajando esta gobernatura pues hace 12 años, si no es que un poquito más, que vino trabajando, y no ganó tampoco el PRD, ganó Graco. ¿Sí? Entonces yo creo que esa situación donde hayan ganado dos personas, 2 individuos, no 2 partidos, va a generar diferentes situaciones. Yo me hubiese preguntado también por qué no fue la posición de un PRI de haber subido, por ejemplo, a Jorge Morales Barús a la gubernatura. Yo pienso por qué en vez de haber dejado a Adrián Rivera en un camino, por qué no haber subido y apoyado a Alejandro Villarreal, desde mi perspectiva. Sí, por qué seguir con ese bloque de la Sagrada Familia, por qué no permitir una alternancia, un cambio, caras nuevas, como pasó con Marcos Manuel Suárez, que vamos, dada la situación que traía el PAN a nivel puntos porcentuales y todo, bueno, subió las expectativas, un muchacho que se le creyó con carisma, sí, que pudo haber hecho mucho, y obviamente
un lineamiento que hubo hacia el PRD directamente en cuanto a lo que fue Graco. Entonces fueron 3 posiciones diferentes en las cuales yo creo que, digo, y perdón, es una crítica constructiva, yo siento que el PAN aquí cometió varios errores y uno de ellos fue la soberbia, sí, de que no permitió que de alguna manera entrara gente nueva. Fue un círculo muy cerrado y ha sido un círculo muy cerrado, que eso trajo obviamente consecuencias. Están a la vista, ¿no? Sí, entonces obviamente una dirigencia estatal, ya estaba muy trillada, ya vamos, no era. Yo creo que hoy por hoy se necesitaba gente joven, gente nueva, y obviamente qué fue lo que hizo la gente hoy con esta votación. Castigar a cada una de las cosas, y eso lo vimos en la situación. Por eso la pregunta en 2009, ¿no? A la mitad del camino ya hubo una señal de que no todo estaba enfilado hacia un éxito, ¿no? Nos queda muy claro, ¿no? O sea, a mí me parece que el caso del inicio de esta administración con el poder a los ojos ciudadanos quedó a la vista también. Sí, claro. El ciudadano observa, el ciudadano ve. Participa. Y hoy más que nunca el ciudadano tiene poder real. Claro. Que lo mal utilicen en las calles, bien o mal, es otra cosa. Es otra cosa, pero es una realidad que hoy tenemos. Sí. El ciudadano, la gente hoy tiene más poder que antes. 2009. En el 2009, que es el camino, la mitad del camino, a mí me parece que ahí se conjugan factores externos y factores internos, digo, al Estado. Externos al Estado, digo, nacionales, ¿no? Yo creo que ahí cruzó mucho un factor del tema de la inseguridad, ¿no? A nivel nacional, que a partir del 2008 comenzó a tener un despunte toda esta estrategia. Y en lo interno, a mí me parece que en lo interno el PAN no tuvo esta apertura para poder mandar candidatos que fueran mejor vistos por la ciudadanía, ¿no? Jóvenes de alguna manera, que creo que porque vamos... Un relevo generacional. Sí, nuevas generaciones, ¿no? Digo, eso es obvio, y yo siento que ahí faltó probablemente el consenso o el dar la oportunidad. Digo, es como todo, ¿no? Todos cumplimos un ciclo y tiene que venir la renovación. Los hijos, obviamente, lo que queremos es que nos superen, y vamos, es una casa, ¿no?, la que se tiene que ir superando, y creo que no permitió ese yunque de la Sagrada Familia, no permitió ver todo eso, y obviamente se pagaron las consecuencias. Sí. Pero hay dos visiones, ¿no? Sí. Si esto puede ser un reflejo de un castigo, ¿no? Un castigo. Voto de castigo. Voto de castigo a quien está ejerciendo el poder, que tiene un desgaste natural. Y bueno, ahí está. Yo te apuesto que si hubiéramos ganado en esa época, hubiera sido exitoso, estaríamos diciendo, ¿no? Quién sabe cómo ganaron, quién sabe qué tantas cosas hicieron. Y bueno, es que parece ser como que en la política tiene que ser consecuencia lógica, ¿no? Es decir, tú gobiernas, la siguiente tienes que ganar, y a la siguiente tienes que ganar, y a la siguiente tienes que ganar. Es que no existe esa posición lógica. Entonces, en la democracia, pues se va a dar esto. Es distinto. Y bienvenida la incertidumbre democrática, ¿no? Es lo que decíamos hace rato. Durante muchos años discutimos que en este país no había democracia, había que luchar por ella. Sí, claro. Y se abrieron los espacios y se hizo un instituto y un órgano electoral ciudadano, lo organizó así. Nos instalamos. Sí. Pero estamos ahí estancados. Tenemos que dar el siguiente paso. ¿Cuál es la gran obra del sexenio de Marco Adame? ¿Es el aeropuerto? ¿Es el Museo Chinameca? ¿Son los puentes y vialidades? ¿Es el hospital? ¿Cuál es la gran obra de Marco Adame? Yo creo que podríamos hacer tres, podría concentrarla en una sola, en términos generales, ¿no? Un gobernante que tuvo la capacidad de gobernar democráticamente, de no buscar imponer una visión que permitiera y que permitió que pudiera haber mucha participación y que pudieran tener todos los sectores de alguna manera participación e incidencia. Y bueno, ahí pues hay muchas cosas que se pueden destacar. Uno de los grandes logros y lo que está más conceptualizado como el ícono de esta administración va a ser todo lo que es salud y la infraestructura de salud, ¿no? Que ese tema creció enormemente. Innegable. Hoy tiene el Estado una plataforma en materia de salud, de infraestructura, que si es bien aprovechado puede detonar. Y cosas únicas a nivel nacional, a nivel nacional e internacional.
Yo fíjate que es una de las cosas, y lo estuvimos comentando, fíjate Oscar, que lo estuvimos comentando en la reunión que tenemos todos los lunes para preparar lo que son los programas y todo, y fíjate que estamos platicando eso, ¿no? Que yo creo que una de las grandes obras y que realmente ojalá le dieran continuidad a lo que hizo el doctor Marco Adame junto con el doctor Caballero, sí, obviamente pues con la Secretaría de Gobierno en ese consenso, fue haber generado una situación estable en cuestión salud, independientemente del apoyo del Seguro Popular, la estancia donde puede llegar la gente y permanecer. Ese albergue es... Ese albergue, Híjole. en ninguna parte del mundo lo tienen. Sí. El primero es Morelos. Es Morelos. Entonces, digo, obviamente a mí, yo me quedo con eso. Sí. No me quedo con la situación de la seguridad. Yo siento que nos quedaron a deber muchísimo, muchísimo en cuestión procuración de justicia y prevención. Pero bueno, vamos al corte y ahorita continuamos con eso. 317-6110, correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En un momento regresamos. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Continuamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. 317-6110, correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com, y continuamos. Sí estábamos comentando que sí, realmente lo que fue salud, y lo que comentaste también, Carlos, la situación del aeropuerto, yo creo que son las obras número uno que deja Marco Adame, una situación estable en salud, hoy por hoy. Digo, creo que todo morelense hoy tiene acceso a la salud. Lo que se ve instrumental en el Hospital de la Mujer, el Hospital de la del Mujer, Niño y Adolescente, el rescate del Hospital de Ixtla en Zapata, una obra millonaria abandonada. No, completamente. Entonces, digo, obviamente lo que se hizo en salud, yo creo que eso es insuperable. Y de varios sexenios, ¿no? Sí. Pero yo creo que yo destacaría dos cosas más. Una, la capacidad política del gobernador de ser interlocutor y tejer muchas acciones, sí, porque no es fácil, con los secretarios a nivel nacional, sí, y que permitió potencializar y construir esta plataforma, porque no puede ser de otra manera. Y me parece que ahí el gobernador fue muy asertivo para el desarrollo del Estado. Así que su capacidad de gestión, su capacidad de interlocución, su presencia nacional, creo que le dio una también... Sí, su papel en la CONAGO, el cabildeo de recursos. Sí, claro, con todo, ¿no? Digo que también tuvo que ver mucho en el cabildeo para los recursos por parte de Alejandro Villarreal. Sí, sí. Digo que el Ale, le mandamos un saludo, digo, también fue una parte medular en ese momento para los apoyos y fundamentales para... Fundamental, porque el gobernador va a negociar recursos, pero luego hay que hacerlo. Ahí te encargo, dale seguimiento. Hay que ir por ellos, hay que cocinar las cosas. Entonces, ahí la Secretaría de Finanzas fue, por supuesto, Oscar Sergio, invaluable. Yo sé que sería muy difícil que me lo pudieras contestar, pero sin embargo lo voy a hacer. Yo lo he comentado mucho con una gente que también conoces, que estimas y que igual estimo. Yo le preguntaba a él en muchas ocasiones que de repente veía a Marco Adame solo, porque no toda la gente que cobraba hacía lo que tenía que hacer. Porque él traía un proyecto muy bien determinado y a veces los que fallamos somos los colaboradores, ¿sí? Que en muchos aspectos, y lo comento en situación de seguridad, lo dejaron solo porque la gente que se rentó para desempeñar esos trabajos no cumplió con su cometido. Hablamos desde Procuraduría hasta Secretaría de Seguridad Pública, que hoy por hoy yo creo que fue lo que puso el dedo en la llaga para que el PAN perdiera la situación de la inseguridad. ¿Tú crees, como ciudadano, antes de ser secretario de gobierno, porque eres ciudadano, vive tu familia aquí, tú crees
que fueron una de las situaciones de los personajes que fallaron? Pues a mí me parece que es un todo, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que todos le reconocemos al doctor Marco Adame un dinamismo excepcional. Es un hombre que se levanta y no descansa y pensando siempre qué hacer a favor de las personas, las adopciones, que fue un tema muy sensible. Muy polémico. Polémico, pero muy sensible por el humanismo que proyectas. Y a mí me parece que sí, de alguna manera, algunos secretarios no íbamos al mismo ritmo, ¿no? Quizás la inercia que llevaba pues tampoco se doblaba en cuanto a lo que se hacía. Pero a mí me parece que son fenómenos de manera natural y son estructurales y pasan en todo gobierno. Es como la Sagrada Familia, ¿no? Dices, bueno, hay un partido. Un núcleo cerrado. Pero eso pasa en todos los partidos, en todos los lugares del mundo. En cualquier empresa y en cualquier lugar siempre hay un núcleo de poder, que es el que de manera natural va haciendo cosas. En el caso del gobierno es exactamente lo mismo, ¿no? Hay un gobernante que se identifica y luego una serie de secretarios que identifican algunos con un mayor dinamismo, otros con un menor dinamismo. Y yo digo que en alguna medida ese mayor o menor dinamismo se debe al problema estructural que tenemos en general como país, ¿no? Porque no puedes avanzar de la misma manera en una secretaría que en otra, porque no funcionan igual. En educación, nosotros quisiéramos avanzar mucho más en educación, en ser más asertivos. Bueno, pero ahí traemos resistencias. Resistencias, desde resistencias personales, grupales, ¿no? Etcétera, hasta problemas estructurales financieros. Y no puedes avanzar al mismo ritmo. Aunque te metas y quieras hacer, materialmente no se puede hacer al mismo tiempo. En este punto de la evaluación que yo te preguntaba, antes, durante, después, la obra física, la infraestructura, los servicios, la gobernabilidad, la vocación humanista, está ahí. Sí, pero tú estás de acuerdo que la percepción ciudadana, lo que la gente dice es, se hizo mucho, pero no se nota. Y no se nota porque hay el gran tema que ya tocamos aquí, de la seguridad o de la inseguridad. Pero hay otro factor también que se mide, ¿no? Un gobierno eficiente en materia de manejo financiero. ¿Cómo dejan financieramente el gobierno del Estado de lo que recibieron y lo que dejan? Porque tenemos ahí ejemplos de cómo estamos endeudados e hipotecados para las próximas generaciones. Sí, bueno, en el tema financiero el Estado va a entregar, el gobierno va a entregar cuentas, números negros en términos globales, de manera presupuestal. Este año con muchas dificultades, comentamos hace un momento que el gobierno dejó de cobrar la tenencia, los ciudadanos pudieron afortunadamente verse, los ciudadanos porque además pudieron verse. Compromiso de campaña. Fue compromiso de campaña de Felipe Calderón. Sí. Digo, y dijo que al momento que llegara, y lo está haciendo al salir, pero su compromiso era al momento que llegara, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Números negros. Números negros en términos generales, con la dificultad de este año por la disminución de ingresos, por no cobrar la tenencia, y porque este año de manera también especial, la Federación no entregó al Estado, no recibimos la misma cantidad de transferencias que se recibieron hace un año y los años anteriores. Normalmente andábamos en un 7, 6, 8% más anualmente. En este año, a este momento, tenemos un 3% de superávit de ingresos adicionales, y eso pues no compensa los compromisos que haces. Pero, pues bueno, habrá en términos generales números negros y la capacidad financiera para el nuevo gobierno iniciar sus tareas, sus trabajos y darle continuidad a muchas acciones. Sergio, ¿tú crees, ya tocamos la situación de economía, ya tocaste la situación de educación, turismo, ¿cómo se queda Morelos en turismo? Pues es un tema también importantísimo. No ha habido en los últimos años una política que haya detonado la infraestructura turística como este gobierno. Hay que recordar que tenemos un pueblo mágico adicional, que es Tlayacapan, y que ahí se generó un recurso adicional para este municipio. Toda esta parte de la ruta de los conventos, que había sido y ha sido pues un tema
turismo recurrente, pero que ha sido abandonado muchas veces. En este año, en este sexenio, se invirtió para rescatar muchos de los conventos y muchos de las iglesias y todo el patrimonio cultural religioso. Y esa es una meta que no hemos podido conseguir, el turismo religioso a Morelos, que es muy rico en lo que hace a iglesias, en cuanto a conventos, en cuanto a todo ese tipo de bienes nacionales. Pero en el caso de turismo hay una plataforma impresionante. Pero hay un premio nacional, internacional de turismo, premio ¿no? internacional que recibió este año Morelos por el desarrollo del Estado en materia de turismo. Tequesquitengo es permanentemente escenario de infinidad de competencias nacionales que no habían estado en el Estado de Morelos y hoy están instaladas. Es un área a la que se le ha metido buena cantidad de recursos y que cruza no solo con la parte turística, sino con la parte de cultura. Porque van juntos. Un cine Ocampo que fue remodelado, un cine Morelos que también fue remodelado, rescatado. La hacienda de Chinameca que fue rescatada y que hoy funciona como un museo, ¿no?, del agrarismo. Todo lo que es la Ruta Zapata y todo lo que fue bicentenario de la independencia y centenario de la revolución potenció todo lo que fue la infraestructura turística. El día de ayer la Tallera, ¿no?, este ícono, por decirlo de alguna manera, ¿no?, Siqueiros, ícono de la izquierda, ¿no?, y que pues hoy la derecha por la derecha le pone, nadie le puede escamotear a la derecha, que no tiene capacidad de... Que no hay pluralidad. Se nos está acabando el tiempo. ¿No? Escribiste un libro que nos vas a obsequiar para el auditorio. Sí, por supuesto. Este libro es un extracto de la tesis de doctorado que hice para la graduación en Historia Social y Cultural y que... Y está increíble el libro. A mí me hiciste el favor de le di formato de libro. Y lo que cuento en este libro pues es una historiografía de lo que ha sido la democracia en el estado de Morelos, cómo a partir del 94, 97 y hasta el año 2000, 2006 se da la transición en nuestro estado. Entonces ese es un primer ejercicio. La construcción de la democracia en Morelos. Así se llama el libro y tenemos ejemplares para obsequiar a quien nos llame por teléfono y a nuestro correo electrónico. Sí, pero aquí importante, si les voy a pedir un favor, ¿no? Nos digan el nombre del libro, que es La construcción de la democracia en Morelos, escrito por Oscar Sergio Hernández Benítez. Y por favor, a su llamada, pues inmediatamente para que pasen a recogerlo a las oficinas. Es un libro muy interesante, a mí me hiciste el favor de regalármelo hace aproximadamente 8 meses, un año que estuviste por aquí. Sí, y la verdad muy interesante. Ya viene un segundo libro. Es un proyecto, este es un proyecto que fue concebido en 3 partes. Esta es la primera, digamos, del corazón. Vendrá una segunda parte que primero Dios en noviembre, diciembre estaremos presentando. Y bueno, es una contribución a la historiografía de nuestro estado en el ámbito de lo político, junto con, y ahorita les dejo los ejemplares, junto con este proyecto que tuvimos a bien realizar los diputados de la 50 legislatura en la que participé, de editar y crear un libro de historia de Morelos. Excelente. Que el único antecedente que tenemos es los libros de historia de Morelos escritos por don Valentín López González. Y bueno, ahora este ejercicio es interesante. Les voy a dejar unas colecciones, unos discos para que también lo puedan obsequiar. Fue una contribución para la identidad morelense, porque alguna vez me preguntaron ¿por qué los problemas en Morelos? ¿Por qué voy a Querétaro y están las calles? Aquí zapatistas. Y mi respuesta también muy simple es que en Morelos han confluido muchas culturas. Nos falta unidad e identidad. Muchas culturas regionales. Sí, claro. Y aquí vivimos los que hemos nacido aquí, pero aquí han vivido poblanos, guerrerenses,
michoacanos, de feños. Sin ninguna de referencia a Edomex. ningún grupo criminal, ¿verdad? Y ha sido Se un nos acaba el tiempo. Bueno, yo nada más quiero una cosa. Digo, ahora, falta evaluar a la Secretaría de Gobierno. Bueno, pues danos la oportunidad de poder platicarlo. Oscar Sergio, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que fuiste un salvador de la política interna del Estado a tu llegada. Sí, obviamente la Secretaría de Gobierno estaba mal, desde mi punto de vista muy personal. Tuviste la capacidad, sobre todo del diálogo, de tratar de llegar siempre y evitar una confrontación. Y eso habla simplemente de un ser humano con capacidad. No es porque seas o hayas sido el secretario de Gobierno que ya te vayas. Digo, ojalá, y yo creo que es una de las cosas que son rescatables y además con mucho cariño de continuar con tu amistad. De quien resulte responsable, te agradece también el apoyo que le diste a este medio. Por favor, también que se lo extendérselo al señor gobernador, sí, y a todo el equipo, a Carlos III de Comunicación Social, agradecerles el apoyo que tuvieron siempre con nosotros. Digo, y realmente queremos también tener la primicia de ese libro. Y bueno, ya va a salir la revista Quien Resulte Responsable, que seas parte ahí, y nos avientes un artículo ahí en la revista, porque claro que sí, porque te voy a decir una cosa, sobre todo mucho tiempo. Es el sentir de la gente. Entonces para nosotros es importante que la gente sea oída, sea escuchada. No, aprecio mucho tus palabras, pues el sentimiento es recíproco. Hemos encontrado siempre aquí puertas abiertas, un espacio de diálogo siempre también plural y abierto. Y me parece que pues pudimos construir y tender puentes lo más posibles con todos los grupos, buscando lo mejor para el Estado, y bueno, ha sido parte de la política del señor gobernador. Así que pues a quien hay que agradecerles al gobernador que nos dio la oportunidad y esperamos haber servido de la mejor manera. Pues Oscar Sergio, pues te agradecemos mucho. Yo creo que has dejado huella, que eso es lo más importante, que es algo que platicábamos en algún momento, que lo importante en esta vida como seres humanos es dejar una huella. Lamentablemente muchas veces no somos monedita de oro para caerle bien a todos, eso es un hecho. Más bien siempre, afortunadamente. O afortunadamente, ¿no? Sí. A veces quedamos bien y quedamos mal, pero lo importante es con convicción, con respeto y sobre todo con cariño lo que estamos haciendo. Pues Oscar Sergio, muchas gracias. Y bueno, pues ya te veremos aquí, ya como ciudadano. Ya más relajado. Ya más relajado, pero eso sí va a ser, le estábamos diciendo que antes de entrar al programa, que pues ahora con qué celular, dice, no voy a traer celular, esto quiere decir que estás tranquilo, va a descansar. Claro. Primeramente Dios, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto por esta apertura y posibilidad de compartir. No, al contrario, gracias. Continuamos 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, y continuamos con Copia Pare con el reportaje de Carlos Quintero. Continuamos. En un momento regresamos. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Continuamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. Bueno, ¿qué les pareció el balance por parte del secretario de Gobierno? Pues yo creo que, yo creo que efectivamente se hizo mucho, pero ahorita la percepción de la gente lamentablemente no coincide pues con todo lo que se ha venido haciendo. Cuando tenemos un fin de sexenio con bloqueos constantes casi todos los días y con todos los días se inicia pues enterándonos de ejecuciones que sabemos que no es un asunto del Estado, es algo muy complicado, del delito y falta es muy complicado, pero finalmente la percepción de la gente es que el fin de este sexenio pues no es nada favorable. Sí, no es consuelo que haya 25 en Tamaulipas, 17 en Jalisco, porque aquí vivimos y hay una autoridad responsable. Yo sí reconozco el valor, ¿no? La apertura de venir, se hizo mucho, se dejó de hacer, el equipo no estuvo a la altura, sí se invirtió, sí se cabildeó, pero cometimos errores. Yo creo que es de bien nacidos decir, no estuvimos a la altura, y hay gente que nunca entró en la frecuencia, que trabajó para sí mismo, y habrá que ver si la nueva administración, si bien es cierto, ha dicho que no habrá que salir de brujas, permite la impunidad de quien sabemos que se llevó recursos, que fue omiso,
que fue distante, que fue ajeno y que por eso estamos como estamos. Fíjate que sí, es una de las cosas que yo platicaba y le mandamos un saludo y también todo nuestro agradecimiento a la Secretaría, a la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en este caso que dirige el doctor Carlos III. Carlos, gracias por el apoyo que tuviste siempre para el programa. Y fíjate que vamos platicando yo con él. Lo que me comentaba cuando salían algunos temas, me dice, es que el problema es que nosotros no ayudamos. O sea, nos pagan y estamos dejando de hacer por lo que nos están pagando. Entonces es una responsabilidad de nosotros. Entonces, digo, obviamente yo sí siento que, por ejemplo, lo que es Secretaría de Seguridad Pública, yo lo tomo como reprobado, eso es un hecho. Lo que es salud, mis respetos, ahí sí. El asunto de los juicios orales, de los que tanto se habló, Jesús, y que le tocan parte al Poder Judicial, pero en lo que le tocaba al gobierno del Estado. Ejecutivo, la cuestión de la lana. Yo también ahí, mira, yo lo pondría también en una situación en cuanto a la inversión de los juicios orales, reprobado porque obviamente no se dio la infraestructura que se necesita. Entonces, en lo que es en procuración, prevención y administración de justicia, lo que le tocaba al gobierno, porque tú sabes que el tribunal es independiente, pero lo que es la procuraduría, también fue un procurador a puerta cerrada, un procurador que no ajeno, distante, apático. Ajeno a todo totalmente, entonces obviamente no se permitió. Entonces yo creo que eso también desgastó mucho la situación por lo que fue Procuraduría. En economía siento estable, lo que fue Federación de Empleos, inversiones, empresas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no hubo situaciones de huelga que pudieran que anteriormente era la constante. Era la constante, creo que de alguna manera quedó aprobado. En lo que es la obra, lo que es el aeropuerto, pues yo creo que también aprobado. En lo que es el reto es que funcione, ya está. Inversión millonaria, pero que funcione. Sí, realmente, porque también es una de las cosas que comentábamos, ¿no? Y que comentó Carlos. Quién sabe hasta dónde Toluca va a soltar parte de lo que ya recibió, ¿no? Ya es una obra muy fuerte, con una infraestructura muy fuerte. Ahora lo importante es ello. También yo creo que una de las cosas que también tenemos, lo que es la justicia, o sea, para adolescentes, creo que también es aprobado, porque esa sí quedó bien y fue Morelos, ha sido quedó en la cuestión de la normatividad, sí, pero no puedo decir que está aprobado cuando hay un solo agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, que si ocurre algo en Ciudad Ayala, lo tienen que traer hasta Cuernavaca. Entonces, sí, pero eso es de Procuraduría, estamos de acuerdo que nada más hay un Ministerio Público. Sí. Pero el tribunal... Sí, vamos, para eso. Hay un tribunal específico. Pero en cuanto a la ley de medidas, para menores, eso es lo que vamos. Eso es innegable. Eso es lo que vamos. Pero como siempre, el público tendrá su mejor opinión como ciudadanos, y yo por eso le decía, de entre los mecanismos para evaluar a un gobierno están evidentemente las elecciones, que es donde la ciudad ratifica o retira la confianza. Y ahí sí no hay vuelta de hoja. Y yo te voy a decir una cosa, y yo siento que toda esta situación se debió a la falta de coordinación en el combate a la delincuencia, que fue lo que motivó la caída del gobierno panista en diferentes etapas, tanto municipios, gobernaturas, como la misma presidencia de la República. Pues cerramos el capítulo del balance. En el próximo programa tendremos ya la visión del nuevo gobierno. Tendremos aquí los retos de quien es el beneficiario de la alternancia. Transición, no podemos hablar de transición, sí de alternancia de ideología política. Pero pues volvemos al tema central de quien resulta responsable, y ese es usted, la ciudadanía que nos sigue, que nos confía, que está pendiente. Y aquí tenemos a Carlos Quintero. ¿Se acuerda usted del caso de este agente de la Policía de Tránsito Municipal aquí en Cuernavaca, que fue acusado de prestarse en contubernio con el crimen organizado para detener a una persona, entregárselos y luego aparecer sin vida? Esto es lo que ha ocurrido con este caso. El reporte es de Carlos Quintero. La autoridad judicial reformuló las imputaciones en contra del policía de tránsito de Cuernavaca, Víctor Manuel Montero Gutiérrez, en los hechos relacionados con el asesinato de Joel Martínez Soto. La Fiscalía en principio formuló acusaciones en contra del imputado por privación ilegal de la libertad, homicidio calificado y abuso de autoridad, pero el juez lo vinculó únicamente por este último delito. En audiencia de vinculación a proceso, celebrada el 13 de septiembre, el juez estableció como plazo 4 meses para el cierre de investigación. De igual manera, modificó la medida cautelar del vinculado al ordenar el arraigo domiciliario
con la prohibición de salir del estado y del país, acercarse a la esposa del occiso, a testigos de los hechos y compañeros de la corporación. Asimismo, el presunto deberá pagar 8,000 pesos como garantía económica. Como se recordará, Víctor Manuel Montero fue aprehendido tras ser señalado por la esposa de Joel Martínez como presunto responsable del hecho, en donde su esposo fue privado de la libertad por hombres armados. La pareja circulaba a bordo de una motoneta y a la altura de Plaza Galerías fue retenida por 3 agentes de la Policía de Tránsito, 2 de los cuales no se han presentado a laborar desde el pasado 6 de septiembre, día en que ocurrió el hecho. La víctima fue encontrada maniatada y muerta en la calle Panorámica de la colonia Altavista. Informa para quien resulte responsable, Carlos Quintero. Bueno, pues ya vimos la situación del agente de tránsito. Obviamente no quedó vinculado en este caso como por homicidio, por coparticipación. Digo, yo creo que hay que rascar muchas cosas o faltó alguna situación por parte de los fiscales, pero bueno, de todos modos le estamos dando seguimiento, está obviamente vinculado a proceso, pero ¿qué pasa con las demás unidades? ¿Qué pasó con todo ello? No me queda muy claro. Sí, ¿cuántos más están metidos en eso, no? ¿Quién dejó de hacer su chamba? Había mandos también involucrados, ¿no? Sí, vamos, pero fíjate, el problema de todo esto es que es una burla. Digo, vamos, yo siento que hoy por hoy tránsito municipal, desde la salida, y lo dijimos el otro día, de la salida del Codante Vaca, generó una posición fuera de control. El nuevo director, una función de Vox, y estando en la situación como está en Cuernavaca, pues están en la función de Vox, con su secretario particular y su familia viendo la función de Vox, ¿no? Cuando Cuernavaca está en la calle viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, la gente es la que va a juzgar y la que va a decidir. Como siempre, y es el poder ciudadano que yo me refería también hace unos momentos. Y antes de terminar el programa, como siempre, usted sabe que inauguramos una nueva sección, se llama Con Copia Para, no se los mandamos decir, no lo dejamos al aire, esto es claro y directo, y un tema muy sensible que evidenció la apatía de la autoridad, la ausencia de compromiso con la ciudadanía, que inclusive ha puesto en riesgo la integridad de los vecinos, que tuvieron que tomar medidas extremas de bloquear una calle para jalar la atención, y si no fuera por medios de comunicación como quien resulta responsable, no habrían logrado por lo pronto que este lugar, la casa de citas, que provocó ya desmanes, escándalos y la pérdida de la vida de 4 personas, fuera cerrado. Pero la historia no termina todavía. Este es el reporte de Con Copia Para. Con Copia Para. Luego de 22 días de permanecer bloqueada la avenida Alta Tensión, la mañana del pasado viernes, vecinos de la colonia Cantarranas liberaron la arteria para la circulación vehicular. Desde el pasado 30 de agosto, los colonos iniciaron el bloqueo al demandar a las autoridades que se realizara la clausura definitiva de una supuesta casa de citas ubicada en la referida avenida. Sin embargo, las autoridades del municipio y del estado no fueron capaces de resolver la queja de los ciudadanos, ya que el pasado 13 de septiembre logró su objetivo. Los residentes del inmueble, señalado como supuesta casa de citas por su propia voluntad, decidieron abandonar la casa y realizaron la mudanza a otro sitio. Lo anterior, luego de que días antes el grupo de vecinos decidió interponer una denuncia formal por amenazas ante la Procuraduría General de Justicia de Morelos. Con Copia Para. Bueno, pues ya hay una denuncia, ya todo, Jesús, en la situación de la casa de citas. Ya sí, y además no los quitaron, ellos se fueron. Sí, se fueron. O sea, la verdad es que es un... La autoridad no actuó. No, nunca actuó. ¿No? O sea, fue por la presión de los vecinos que ellos se retiraron. Mejor se fueron porque ya, pues ya, yo creo que ya no tenían muchos clientes. No, pues ya estaba calle todo cerrada, ¿no? Así es, entonces, pero bueno, pues ahí está. La dueña del inmueble reconoce que sí lo rentaba y que daban masajes. Quedaba para masajes. Pero ahora hay vecinos del lugar que son los que han dado la cara, que hicieron el bloqueo, que temen por su vida. Si amerita el caso, seguiremos dando el seguimiento, pero por favor envíenos comentarios, denuncias, para que forme parte de la sección Con Copia Para, porque aquí en el auditorio lo más importante, como usted lo demuestra, señor. Bueno, pues digo, aquí yo tengo una llamada, hay muchísimas llamadas. Quiero hacer mi llamada es para exponer que tengo denunciados a unos funcionarios públicos
Esta denuncia, ya que están ante la función pública, y es en contra del señor Enrique Mendoza Soto, quien es gerente de la zona sur de Capufe. Este señor viene de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde estaba como director de carreteras federales y era de licitaciones. Qué pena, tengo que decir, estaba con el director de carreteras federales y licitaciones. Qué pena, es decir, que mi hermana se asocie con este sujeto y crean varias empresas, entre ellas Yestic Área Asociados y Alejandro Padilla, persona física, y Enrique Mendoza. Invita a estas 3 personas a participar en las licitaciones y obvio que representa un fraude, pues son de él. Entonces yo creo que esto es importantísimo, le regalaron un Mercedes-Benz, vamos a darle seguimiento. Aquí tengo su teléfono para que nos proporcionen, porque hay que mandar a Carlitos. Sí. Digo, esto es con copia para el gobierno federal. Sí. Digo, también de una señora donde en San Lucas hay jóvenes encapuchados, llegaron con unos federales y del ejército en un Jetta rojo, traían placas tapadas y se llevaron a 2 jóvenes que no estaban haciendo nada, ni siquiera estaban tomando. Los jalaron desde el campo de fútbol, los uniformados que usaban, algunos de ellos eran de policías acreditables, desde ese día no los han vuelto a ver. Sí, quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes, a la señora Espinosa, no sé cómo andamos de tiempo. Ya, pasamos. Ya, a la señora Espinosa, quiero agradecerle porque es un programa que ya no nos sentimos solos, pues ya tenemos quien alce la voz por nosotros. Señora Espinosa, le agradecemos muchísimo y queremos también sus documentos de Zapac, que de veras que está el robo al despoblado junto con Luz y Fuerza, ¿no? Ya no es Luz y Fuerza, la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ya nos vamos. El próximo sábado vamos a tener primeramente a Jorge Meseguer anunciando el gabinete con el que entrará el gobernador Graco Ramírez, ya pues a ser el gobernador electo, ¿no? Sí, la primera visión de la nueva visión de Graco Ramírez como gobernador de Morelos. Así es, así que nos esperamos. Pues gracias, buenas noches. 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Ya sabes, si toma no maneje, cuídese, hasta la próxima, buenas noches. Por hoy hemos terminado, pero recuerda, la próxima semana tenemos una cita aquí, a la misma hora, por este canal, para analizar los temas de tu interés y confrontarlo con quien resulte responsable.